Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Buenas noches. Bienvenido, Ernesto Farril. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Don Mauricio Candiani, gracias. Gracias. Muy buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Martes 13 para el peso, el día de hoy en su relación en la paridad cambiaria frente al dólar, pues experimentó ahí algunos datos negativos, debilidad. Así cerró 18.66 el dólar spot en ventanilla. Déjenme mostrarles la gráfica de comportamiento. Bueno, este es el de ventanilla, el anterior el spot, perdón. Así cerró en ventanilla, 18.95. Así se ha comportado, maestro Farril, el dólar. Cuando ya había llegado ahí a principios de año a niveles pues muy por debajo de los 18.30, 18.35, y algunos nos habíamos ilusionado, pues no, luego se regresó a los 19 y ahora 18.66. ¿Qué está pasando? Bien, bueno, básicamente hoy, en la jornada de hoy, tuvimos un dólar que en términos generales se debilitó contra todas las monedas, entonces deberíamos de haber visto en México un tipo de cambio que bajara en lugar de que subiera. Uno de los factores que quizás estén incidiendo es que el día de mañana se va a dar a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos. Si el dato saliera alto, una inflación alta, pues muy probablemente generaría expectativas de alzas adicionales en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y esto haría que el dólar subiera. Otro factor que más bien debería de incidir para que el tipo de cambio hubiera bajado en lugar de subir, me parece, fueron las declaraciones del jefe negociador en Estados Unidos, Larry Lasser, sobre que en términos generales piensa que hay buenos avances en las negociaciones del TLC con México. Bueno, de hecho, mejor con México que con Canadá. Con Canadá dijo, pues, con Canadá son vagas, ¿no? Bueno, pues esto debería de haber afianzado el tipo de cambio. ¿Pero no sucedió? No, al contrario. ¿No? Entonces, hay algún factor interno, me parece, que debe estar presionando a las divisas. Yo el que identifico es que hay la renovación de las operaciones de cobertura del Banco de México. Entonces, podríamos sospechar que algunos bancos decidieron inflar un poco el tipo de cambio porque mientras más alto, pues puede ser mejor la ganancia en una operación de cobertura. Y en la información que revisé, ahí también había un tema de petróleo el día de hoy. No sé si eso puede haber influido también. Bajas en los precios, pero marginales. Hay que distinguir dos comportamientos. El 27 de diciembre el dólar llegó al nivel más alto en los últimos meses. Estuvo cerca de 20 en operaciones al mayoreo. Y después bajó y llegó a los 18.30 y tanto, rebotó y se ha mantenido, ya tiene varios días en los 18.50, 18.60. Las variaciones de los últimos días han sido realmente marginales, de 1, 2, 3, 5 centavos hacia arriba o hacia abajo, porque no hay señales claras. El tema que mañana probablemente resurja, como bien dice Ernesto, el temor de la inflación. Pasó ya el viernes antepasado cuando se dieron a conocer las cifras de los salarios en el mes de enero, que tuvieron un incremento de más de 2%, casi 3%. 2.9. Casi 3%, lo cual anticipó presiones inflacionarias. Mañana se confirmará si este anticipo corresponde a la realidad. Sin embargo, todavía hay muchas incertidumbres, tanto en Estados Unidos como en la relación de México con Estados Unidos. Me parece que mientras no tengamos señales claras de para dónde va la economía, tendremos este movimiento oscilante del tipo de cambio en los rangos que hemos visto, o sea, sin una señal clara de si va a regresarse a los 18 bajos, a menos de 18, incluso a los 17, o vamos a ver un rebote a 20. Todo esto todavía por factores internacionales. Segundo trimestre después de que inicien las campañas electorales, creo que lo que se va a privilegiar en el movimiento cambiario pues va a ser el tema doméstico. ¿Qué pase con el entorno electoral y cuáles sean las perspectivas? Eso es lo que va a determinar hacia dónde se vaya el tipo de cambio.
Han hablado también de la macroeconomía, que yo quisiera centrar mi reflexión en la microeconomía, en donde los empresarios y los financieros y el ciudadano de a pie empieza a tomar decisiones de qué hacer respecto al tipo de cambio. Y en la comunidad empresarial yo lo que percibo es que esta incertidumbre o esta volatilidad, que no es otra cosa más que un choque de expectativas y esta indefinición a la que aludían los dos con diferentes argumentos, hace que la toma de decisiones en la empresa de repente se vuelva un poco complicada. Y entonces cada vez empiezo a percibir un deseo de comprender el mercado de coberturas a nivel empresarial, no al nivel de gobierno que tú aludías, de una manera mucho más seria. Cada vez se habla más de coberturas naturales, que yo he venido diciendo en este programa, que es la alternativa natural de aquellos que tengan control de sus insumos en una moneda y de sus ingresos en la misma moneda, y que nos acostumbremos a que todo el año, si gana porque gana el que gane y si pierde porque pierde el que pierde, y etcétera, y si es por Estados Unidos, y si es por México, y si es por adentro, y si es por afuera, vamos a tener estos vaivenes. Y entonces la decisión empresarial me parece que debe ser recomendada como cautelosa, buscando estar cubierto, trasladando los riesgos trasladables, y los que no, absorbiéndolos con mucha conciencia de qué se está haciendo. Es muy interesante esto que señala Mauricio de las coberturas, porque es como los seguros. Van a tener un costo. No hay seguro que sea gratuito. Claro. Siempre se paga una prima para tener una cobertura de riesgo. En el caso cambiario, si hay empresarios que tienen deudas en dólares, que tienen compromisos de pagos en dólares, así no sean deudas, pero saben que tienen que erogar compras de equipo, compras de insumos en el futuro, pues esto es simplemente decir, a ver, esto me cuesta un 2% del valor total de lo que voy a desembolsar, pero con eso duermo tranquilo. Sí. Y no me importa si sube o baja, o si el señor López Obrador o el señor Trump o el señor ahora Powell en la Reserva Federal incrementa las tasas y dispara el tipo de cambio. Creo que es algo, toda la razón tiene Mauricio, es algo de lo cual vale la pena hablar cada vez más para evitar este riesgo que tienen sobre todo las empresas. Y estará sucediendo, me parece, con cada vez mayor frecuencia, ¿no? Pues mira, lo tienes que hacer, porque de lo contrario, cuando tú tienes, puedes estar en el peor de los mundos, que es participar en industria de bajos márgenes, estar expuesto a dólar, tener ingresos en pesos y de repente un desliz de $1, 1.5, ¿no? Te estrangula o te mata el margen o te convierte una transacción en pérdida. Entonces hay que ir analizando los negocios digamos, etapa por etapa, depende en qué vencimiento tengas la exigibilidad de tus obligaciones y ni sobre reaccionar, porque ya hemos visto que que luego regresa, pues, o rebota, como dice Enrique. Ni tampoco subestimar, porque eso es incorrecto desde el punto de vista empresarial. Maestro Farrell, ¿alguna recomendación adicional? No. Guarde sus dólares. Muy bien dicho. Sí. Guarde sus dólares. Guarde sus dólares. Vamos a mensajes, no se vaya. Hoy un senador, un relevante, el senador panista, expresidente del Senado, solicitó licencia. Vamos a ver por qué. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del financiero Bloomberg. Roberto Gil Suart, senador panista, fue presidente del Senado en este periodo, incluso un senador de peso, un senador importante, un senador joven, con reputación, con prestigio. Bueno, el día de hoy presentó su licencia ante el Pleno del Senado y dijo varias cosas ya en las declaraciones en corto. Se sintió marginado, dice que si no perteneces en el PAN al grupo de Anaya, pues no tienes la menor posibilidad de nada, algo que ya sabíamos. Él pertenece a este grupo de los llamados rebeldes, senadores del PAN, que en los últimos meses, desde que apoyaron la presidencia de Ernesto Cordero, pues se distanciaron un poco
con la dirigencia del PAN. Está Gil, está Salvador Vega, está el propio Ernesto Cordero. Y bueno, hoy presenta su licencia. Llama la atención, no sé si esto, señores, debamos sumarlo a las rupturas y a las heridas que la candidatura de Anaya ha dejado dentro del PAN. ¿Tú qué dices? Va con los vientos del momento, sin duda. Es algo que refleja un poco cómo está el ánimo de los reacomodos al interior del PAN. Yo sí le creo el argumento de la marginación. Es una posición muy difícil para cualquiera que sea confrontado con la dirigencia, con la intensidad y consistencia que en particular Roberto Gil lo ha venido haciendo por meses. El sostenerse en una postura de este tipo. Más cuando además la legislatura está prácticamente llegando a su fin. Entonces, vale la pena decir que uno le puede creer o no que se va a ir a la academia y a la práctica jurídica privada, pero lo que hay que observar es hacia dónde irá su apoyo político, porque el no está claro, no quiere apoyar a Anaya institucionalmente, pero el a quién no quedó definido, y a pesar de que dijo en los pasillos del Senado, en el que le llaman ustedes los reporteros el chacaleo de los reporteros, que no estaba sumándose ni a la candidatura de López Obrador ni a la candidatura de Mid, que era la pregunta natural, porque obligada, que salió claro. Antes fue Javier Lozano, pues habrá que observarlo en los siguientes momentos. Yo lo veo a él cansado, sí lo veo agotado por el momento. Hizo una aclaración interesante que seguramente registraron ustedes, pero pidió escuchar a Andrés Manuel. Dijo que tenía un mensaje a la nación y que había llegado el momento de escucharlo y escucharlo con atención. Y lo dice una de las voces panistas pues más reconocidas, ¿no? Sí, aunque lo dijo con un wording diferente, más bien dijo, hay que eliminar el mito de que López Obrador es un peligro para México y asumir que representa una parte de la sociedad. Importante, sí. Entonces, esa postura mucho más centrada de lo que uno lo pudiera haber escuchado hace unos años, ¿no? Es interpretada como que por ahí viene el guiño. El tiempo lo dirá. Mira, es interesante el textual. Es momento de dejarnos de aquel cuento, así lo denominó, fue un cuento del peligro para México. Y asumir que Andrés Manuel representa una parte de la sociedad y que esa parte de la sociedad tiene un punto. Y es que hay muchos agravios en nuestro país que tienen que ver con la forma en que nuestra democracia se ha desempeñado y nuestra economía ha generado riqueza, pero también mucha desigualdad. Es decir, yo creo que en la mesura le da la razón en el argumento a López Obrador, hace un corte de caja y dice, fue un cuento, aquella campaña del peligro para México. En voz de alguien que fue secretario particular del presidente de la República, Felipe Calderón. Efectivamente, el presidente que le ganó a López Obrador de aquella campaña del peligro para México. Luego coordinador de campaña. Presidente del Senado, en fin. O sea, muy elocuente. Yo también creo que es muy interesante que lo diga Ernesto. Si yo soy senador y me enemisté con la cúpula de mi partido, a lo mejor la decisión debería haber sido totalmente al revés. Me salgo del partido y me quedo en la legislatura. Como hizo Lozano, por ejemplo, ¿no? Que hoy sigue siendo... Sigue siendo panista, trabajando para el PRI. Ya no, es independiente, pero trabajando sigue siendo para el senador, es independiente, pero ahora trabaja para el PRI, digamos. Así es, entonces él está tomando una licencia para ya no ser senador. Afirma que va a seguir siendo miembro del partido, pero se retira de la legislatura. ¿Pero por qué piensas que debiera haber sido al revés? Que quedarse como independiente, sí, pero no renunciar al Senado. Es decir, cumplir su periodo. Si el problema es que no me entiendo con el presidente de mi partido, pues puedo renunciar al partido. Sí, llama la atención eso también, ¿no? Porque fue un senador pues de mucho peso en pues la si fue presidente del Senado. Habría que conocer si no hay algún tipo de acuerdo, que es muy común, con su suplente, de que le permitan participar en el último periodo ordinario de la legislatura. Es una muy buena razón. Eso pasa muy común. Habría que también analizar si ¿Sabemos no, quién es el suplente? Él no. está, es No, la no lo tengo en la mente. es la Lo buscamos esposa ahora. viuda
de quién falleció en el camino de la batalla, te voy a decir. No Alonso Lujambio, por supuesto. No, pero ahorita me acuerdo de quién es, pero es esposa de un político. Entonces, habrá que saber si no hay ese asunto, pero también hay que darle beneficio al tema de que cuando uno no ve claro hacia dónde vas a estar al término de una legislatura, hay gente que se adelanta. Es decir, yo sí le doy el beneficio, la posibilidad, el argumento. Porque nos lo declaró aquí, nos dijo que no se iba a sumar a la campaña y que no iba a buscar otro cargo de elección popular. Ya tendría que estarse renunciando en ese momento para buscar alguna diputación o incluso alguna gubernatura. Él más bien insistió en que se iba a ir a la academia y nos lo dijo aquí hace un par de meses. Pero en la acción se vuelve elegible, ¿eh? Entonces, digamos, todavía no juzguemos, no juzguemos el dicho, hagamos cuenta del acontecimiento y de la declaración que tiene la relevancia que Enrique subrayaba y observemos los actos subsecuentes. Si ahorita te sales de la legislatura, sí te pones en el aparador. Eres elegible. Pues pero te queda un ratito, todavía todo el mes de marzo para seguir siendo elegible. Adriana Loaiza Garzón va a ser senadora de la República a partir de mañana o del día de hoy, cuando se haga efectivo la licencia, si es que ya se le autorizó a Roberto Gil. Ella será quien ocupe el escaño de Roberto Gil. En el fondo me parece que es otro síntoma después de lo que ya hemos visto en el PAN. Ni va a perder votos el PAN por la salida de Roberto, ni tampoco me parece que los gane otra fuerza política. Va a ganarlos otra fuerza política, pero sí refleja otra raya al tigre, la fractura tan profunda que está teniendo el PAN, aún quedándose como parte del partido Roberto Gil. El hecho de que renuncie a su posición en la legislatura pues implica que ya no quiere hacerse cargo de las tareas que tiene como senador panista, así sea panista rebelde de esa fracción que referiste. Pero yo creo que ha lugar tu comentario y tu reflexión, y sí me parece es este tema del PAN o de la cúpula panista que ha fracturado las bancadas, algunos comités distritales. Y yo no sé, y lo veremos en las elecciones, si también a sus simpatizantes y electores, ¿no? Vamos a mensajes, si nos permite usted, regresamos con más. Hoy el presidente Trump lanzó un ultimátum sobre el DACA, el tema de los Dreamers y los inmigrantes mexicanos. Le vamos a tener los datos. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, el tema del DACA, lo sabe usted, esta acción diferida para proteger a los niños migrantes que llegaron a muy joven edad y pudieron estudiar en Estados Unidos, y que el presidente Trump está empeñado en sacarlos de su territorio, que son alrededor de 700 o 750,000, en su mayoría de origen mexicano. Bueno, pues ha enfrentado esta batalla en el Congreso. Hoy el presidente Trump advirtió, así como ultimátum: esta será nuestra última oportunidad, nunca habrá otra más para resolver el tema del DACA. Es un ultimátum fuerte que le pone al Congreso. Ya el tema del presupuesto aparentemente pues ya no es la moneda de cambio, porque ya pasó, ya lo aprobaron. Él ya tiene los fondos incrementados, por cierto, para gastos militares, con serias consecuencias para la deuda interna de los Estados Unidos, un déficit brutal. Qué ironía, ¿no? Este hombre obsesionado con el déficit comercial y el déficit interno, ese no le preocupa. Bueno, el caso es que hoy dijo esto: el plazo se vence el 5 de marzo, según el acuerdo con
los demócratas en el Congreso para tomar una decisión del DACA. Un juez, por cierto, falló hoy por segunda vez en contra del presidente de los Estados Unidos, que quiere terminar con el DACA. Un juez salió en defensa y dijo que no. Así es que, pues parece que los tiempos se acortan, Enrique. Y se requiere de este acuerdo legislativo que se ve muy complicado. En el pasado, el DACA era la moneda de cambio de Trump por los 25,000, que fue la última cifra que pidió, para el 25,000 millones de dólares para el muro. Habiéndose resuelto el tema presupuestal y aparentemente, no, salvo que haya fondos escondidos por ahí en diferentes partidas que luego se sumen y sean el recurso para el muro, aparentemente no hay una partida explícita para la construcción del muro. Entonces ya no hay este chantaje que había de poder pasar el programa de DACA. Entonces sí es una situación crítica la que se está planteando. Son varios cientos de miles de posibles afectados y me parece que los legisladores pues son ahora los que tienen la pelotita, a ver qué hacen con ella. La pelotita lo tienen los legisladores desde hace meses, ¿no? Así es. Sí, claro. Recuerdo hace unos cuantos días que un republicano recriminó que estaban los demócratas obstaculizando la asignación de recursos en el presupuesto. Es correcto. Contra una ley que todavía no han redactado. O sea, me parece que el problema es que todavía no se ha redactado una contrapropuesta, que es lo que me parece como estrategia hizo el señor Trump, ¿no? Realmente le pasó la bolita a que resuelva este problema al Congreso, y los demócratas, me parece, no han hecho su tarea todavía. Me parece interesante que es el segundo fallo de un juez federal en contra de esa resolución de terminar con el DACA. Correcto. Al final de cuentas, lo que dice este segundo juez de apellido Garaufis de Nueva York es: los que ya estaban en el programa deben de seguir recibiendo ayuda, no se van a incluir a nuevos. Claro, el programa se cierra, digamos, ya no incluyen, ya no reciben nuevos, pero los que estaban, pues se les sigue otorgando el beneficio. El beneficio, ¿no? Las discusiones políticas, cuando se vuelven eternas y complejas y se empantanan, se politizan. No nada más se politizan y se postergan, sino que llega un momento en donde de facto reconocen una realidad que prefieren no arreglarla que arreglarla. Y creo que eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Los demócratas dicen que si se elimina DACA es una tragedia para los que ellos, en su dicho, son americanos también, aunque no lo sean de jure, lo son culturalmente hablando. Y los republicanos dicen que reconocer esa realidad sería violentar la ley de una manera que les resulta absolutamente inaceptable bajo el argumento de rule of law, que lo tienen a flor de piel. Entonces, esas dos posiciones radicales han hecho que postura que alguien se atreve a dar, que no hay muchas, la otra parte le dice todo lo que no tiene o todo lo que le falta, pero no hay necesariamente una disposición a encontrar como sí. En el presupuesto lo que se hizo fue tratar de tensar el punto como para provocar parlamentariamente una condición para la decisión. Y eso se eliminó en el momento en que se resolvió el presupuesto con otros argumentos y se dejó el DACA por el muro. Y como el muro es un asunto que no le quieren dar los republicanos a Trump. Los demócratas a Trump. Los demócratas a Trump, independientemente del argumento de la utilidad o no de esa medida antiinmigratoria, lo cierto es que no se le ve para cuándo. Y mientras, la tragedia es terrible, porque cuando no había DACA, por lo menos esos Dreamers estaban en el anonimato. Sí, hoy están registrados. Hoy están registrados con domicilio, con ubicación, con números de identificación, con cuentas, con casa de estudios, con esas cosas. Entonces, si en algún momento esto derivara, cuando se elimine la protección judicial o se acentúe la capacidad ejecutiva en un asunto de deportación masiva, eso es lo que resultaría una tragedia. Porque hay que decir que aunque la mayoría son mexicanos, desde el punto de vista jurídico, no lo son desde el punto de vista de su vinculación cultural. No, bueno, son pequeños. Son americanos. Claro. ¿No? Su vida entera ha sido allá. La líder demócrata de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi,
se aventó un discurso de 7 horas la semana pasada, rompiendo todos los récords congresionales en los Estados Unidos, defendiendo el caso y urgiendo a sus colegas en la Cámara de Representantes y en el Senado a detener el tema del presupuesto hasta resolver el tema del DACA. Es decir, los demócratas asumieron la postura contraria a la de Trump, que era utilizo el DACA para lograr el muro, y ellos dijeron no te doy el presupuesto hasta que no resuelvas DACA. Perdieron, porque el presupuesto fue aprobado y fue aprobado, pues, detalles más o detalles menos, en buena medida en las condiciones en las que Trump quería. Más de 300,000 millones de dólares más para las Fuerzas Armadas y para armamento y para un montón de cosas. Y reducciones durísimas en programas sociales. Sí, brutal, brutal. Así es que el balance, creo, que los demócratas están hoy en una posición frágil, vulnerable. Pero al mismo tiempo los republicanos saben que terminar con el DACA les puede significar un costo político elevado. Electoral. En un año electoral. Entonces, digamos que la protección judicial, así ya se cancele el crecimiento del programa y se mantenga en suspenso la posible deportación de los que están integrados al programa, todavía deja un espacio de negociación, porque finalmente los republicanos tampoco quieren quedar como los villanos y echarse en contra del voto hispano el próximo noviembre, porque si no, eventualmente saben que perder el pequeño margen que tienen en la Cámara de Senadores o perder la mayoría en la de representantes puede ser terrible. Muy costoso. Ahora, la discusión está donde debe de estar. Durante años el Congreso lo que hizo fue evitar la discusión migratoria. Y DACA es resultado de una acción ejecutiva en la administración de Obama como un mecanismo para poder apuntalar. Es decir, hubo ese debate, pero DACA es resultado de la negativa de los republicanos para hacer una reforma integral migratoria, que es lo que Obama propuso. Y de la negativa a decir no hay ni ahorita ni cuándo. Cuando entonces Obama responde con DACA. Con la acción ejecutiva. Con una acción ejecutiva que dice, lo registro y quien esté aquí, yo suspenderé la acción migratoria y regístrense, y es una cuasiproducción. Cuando llega Trump, suspende la acción jurídicamente, pero la difiere a marzo 5. Con la intención de terminarla, de cerrarla. Con la intención de regresarle al Congreso la discusión y decirle, hagan ustedes algo. Es un mensaje a sus propios partidarios. Y ahorita están entrampados en el asunto porque entre esa discusión del presupuesto, el muro y DACA que tú sintetizaste, pues el presupuesto por lo pronto ya no es tema y ahora tendrá que haber una discusión migratoria per se. Y si hay un tema sensitivo en Estados Unidos, es ese. Se llama la migración. Nos vamos, se nos acaba el tiempo, Ernesto, muchas gracias. Buenas noches. Sean Candiani, gracias. Don Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, a continuación, una tras otra. Buenas noches.